gmail.com. Pasión por la historia de España. Personajes y acontecimientos de los que podemos sentirnos orgullosos. SND Editores publica para ti los textos de grandes héroes, pensadores, historiadores, políticos y literatos. Sus libros están en todas las grandes superficies, en centros comerciales y en las mejores librerías. También los puedes adquirir directamente en su web, www.sndeditores.com. SND Editores. Verdad, justicia y libertad. Bienvenidos, esto es La Lupa Semanal, un programa que realizamos en coordinación con SND Editores, a quien damos las gracias por esta oportunidad, como siempre. Y bueno, pues hoy en principio vamos a tratar tres asuntos, los que hemos considerado más significativos de esta semanita. Van a ser, por este mismo orden, además, primero, pues ese rifirrafe que sigue existiendo entre dos impresentables como son el dictador Sánchez y el argentino Javier Milei. Después vamos a abordar el acto de Vox en Vistalegre, tiene una gran relevancia para el futuro. Y para terminar, reflexionaremos sobre los 3 turistas españoles muertos en Afganistán. Vamos con el primer asunto, el culebrón Sánchez-Milei, dictador Sánchez, Javier Milei. Repasemos brevemente lo ocurrido. Primero, un indocumentado, un mindundi, un ejemplo de los milicianos frente populistas de aquellos de la guerra, es decir, ese onagro de Óscar Puente, que es ministro solo por la degeneración en la que hemos caído, que hace que los peores estén arriba y los mejores abajo, insultó sin venir a cuento, sin causa alguna justificada. En principio, ojo, en principio solo guiado por su sectarismo y mala sangre, además de su innata desvergüenza, a Milei, diciendo que si consumía sustancias, drogas, vamos, una palabra. Bien, Argentina entonces pidió una retractación que no llegó. En principio también, todo lo pongo en condicional, por la soberbia que adorna a los sociatas, con el dictador Sánchez a la cabeza. Cuando Milei acude al acto de Vox, pues semejante tanguero, que lo es, arremetió contra la mujer del dictador Sánchez y con esa excusa pues inició una escalada de acciones confundiendo a España, al Estado, a él mismo, con la petarda de su mujer. Esos son los hechos. Lo primero que quiero aclarar es que no hay que descartar que la cosa fuera provocada por el dictador Sánchez, es decir, que sabiendo cómo de bocazas es Milei, indujera, obligara al miliciano Óscar Puente a tirar la primera piedra, para que, sabiendo que el otro, Milei, iba a contestar, tener la excusa para liar la parda, a fin de ¿qué? Pues de distraer al personal e incluso de dárselas de patriota, colocando por primera y yo creo que última vez la bandera nacional en Ferraz. Todo de cara también a ¿qué? Pues a las elecciones europeas que están próximas, una vez que ha comprobado que a pesar de todos los escándalos, de todas las barbaridades, de su chulería, de sus amenazas a todos nosotros, en las últimas elecciones catalanas le han votado más que en las anteriores, que ya tiene narices y que dice todo de los españoles de allí, o por lo menos de los que le votan, desde luego. Bien, dicho lo anterior, que es una posibilidad muy real, digo, que haya sido todo inducido por el dictador Sánchez, eso lo dejo aparte. Para mí lo peor de todo es que ambos, el dictador Sánchez y Milei, han demostrado estar hechos de la misma bazofia, así como su nula categoría personal, sus respectivas indigencias intelectuales, sus anorexias mentales y sus prepotencias, además de demostrar también que carecen de dignidad personal y, por supuesto, que son unos inmaduros, unos niñatos. ¿En qué manos estamos? Bien, quitando el rebuznador Óscar Puente,
de cuya discapacidad no otra cosa se podía esperar, y si fue inducido peor, porque debió haberse negado, en vez de obedecer cual borrego, eso sí, borrego interesado, claro. La retractación por parte de España debió llegar antes de que la pidiera Argentina, unido al cese del miliciano Óscar Puente como ministro, o de una reprimenda incluso pública y monumental. Porque alguien que detenta, porque no ostenta, cargo tan importante como es el de ministro, no puede bajo ningún concepto actuar como actuó semejante analfabeto. Pero aun sin esa retractación, Milei no debió tampoco nunca ponerse a la misma baja altura que la de sus agresores verbales, y menos venir a España a arremeter contra nadie, olvidando que, una cosa muy importante, es jefe de Estado y presidente de su nación, de Argentina, olvidando que aunque viniera un mitin político de un partido, en este caso Vox, o de cualquier otro, es eso, jefe de Estado y presidente del gobierno de una nación, además de una nación argentina con lazos seculares estrechísimos con España, como lo ha hecho, se lo ha olvidado, el dictador Pedro Sánchez, al confundir España con todo este asunto. Debió haberse limitado Milei a decir precisamente eso, que él no iba a descender a la ínfima altura del tal Puente. Y en todo caso, y después, a la chita callando, pasado unos meses, y porque ya sabemos que la venganza como la revancha se sirven frías, proceder a castigar, en lo que seguro que puede muchas cosas, a los socialistas españoles. Nunca a España. Nunca. Eso fue lo que hicieron, por ejemplo, los Estados Unidos. ¿Con quién? Con Zapatero, cuando aquel asunto no se levantó al paso de la bandera norteamericana en el desfile, y se la guardaron, se callaron, pero se la guardaron, y se tomaron su venganza fría poco a poco. Lo tuvieron a palo seco durante 4 años, por mucho que mendigó. Así pues, ambos dos, tanto el dictador Sánchez como Milei, han demostrado por sus actos que son indignos de ocupar los cargos que ocupan. Todos y en todo debemos separar siempre lo personal de lo profesional, máxime de lo institucional. Y si no somos capaces, entonces no merecemos el cargo. ¿Qué es lo que les pasa a estos dos personajes, igual de estrafalarios, histriónicos, patéticos y penosos? ¿Y qué es lo que le viene pasando a los dos últimos reyes, que ojalá sean los últimos que tenemos, que hemos tenido, pero solo que en este caso al revés? Porque cuando se les pita, hace poco también a Felipe VI, una vez más, por ejemplo, en los partidos, ya sabemos en qué partidos, no se les pita a ellos. Aquí es al revés de lo que ha ocurrido con el dictador Sánchez y Milei. No se les pita a ellos, no, aquí se pita a España, a la España que ellos representan. Por lo que debieron ya la primera vez abandonar el palco y suspender el partido y la Copa del Rey. Y para las siguientes, advertir a todos, al gobierno y a los presidentes de los respectivos equipos de fútbol, que en caso de pitada nada más empezar iban a hacer lo mismo, abandonar el palco y suspender la Copa del Rey. Y entonces otro gallo hubiera cantado. Pero bueno, ya sabemos, la corona, de qué pie cojea. Bien, liar la parda por un quítame allá esas pajas, como ha hecho el dictador Sánchez y Milei, implicar los intereses de ambas naciones en un asunto por demás baladí, estúpido, absurdo, no es de recibo, ni soportable, ni admisible, ni para españoles ni para los argentinos. Lo ocurrido no solo descalifica y deslegitima a ambos, sino que pone en evidencia su baja estofa, su calaña barriobajera, su ralea, su mediocridad, incluso
lo que tienen en sus respectivas cabecitas, ambos dos, que es solo mugre y serrín. Sobre el particular, viene muy bien a cuento lo ocurrido en su día al caudillo, se ha dicho por ahí, pero yo también quiero reflejarlo aquí porque es muy importante. Informado el caudillo de que el presidente de México, un tal Echeverría entonces, le había puesto a parir, preguntó: ¿me ha insultado a mí o a España? Le contestaron: Excelencia, han sido insultos personales contra usted. A lo que rápidamente el generalísimo repuso: en tal caso no está justificada ninguna acción que implique sacrificio de los intereses nacionales. Y así quedó zanjada la cosa. Claro, como con Cuba nunca el caudillo, nunca rompió relaciones con Cuba, con la Cuba de los Castro, a pesar de que expropiaron propiedades a españoles que residían allí, a pesar de que eran comunistas. Nunca, porque Cuba es también una nación con lazos seculares con España. Pero es que además, cuando los norteamericanos en los años 60 impusieron su bloqueo a Honduras, Franco no se sumó a él. Es decir, ante todo los intereses españoles, ante todo no perder la relación con una nación hispanoamericana como Cuba, como con cualquier otra. Es decir, separando siempre unas cosas de otras. Bien, el generalísimo, pues claro, siempre dando lecciones en todos los aspectos personales, institucionales y patrióticos. Tanto el dictador Sánchez como Milei deberían aprender de aquel hombre que aún desde la tumba, que ha sido profanada, sigue dando, repito, lecciones magistrales y cada día más. Esta es la clase de manos en las que estamos. Y como vemos, no solo en España, sino también por ahí. Solo que tal vez aquí nos llevamos, pues, ¿el qué? Pues la palma, como en muchas otras cosas. Vamos con el siguiente asunto, este que traemos aquí. El acto de Vox Viva 24 en Vistalegre. Lo celebrado por Vox en Vistalegre, el lugar, por cierto, en el que nació, pues supone para mí su muerte y entierro. Porque con lo visto y oído creo que Vox definitivamente se incluye ya en el sistema, se somete al dictado de lo políticamente correcto y reniega de sus principios que en su día promulgó en ese mismo lugar, Vistalegre, y que aún con algunas deficiencias que ya observamos, dieron alguna esperanza de que tal vez algo podría hacerse por cambiar todo esto. Esperanza perdida hacía mucho, y eso que dicen que el último que se pierde en la vida, pero renació, estuvimos a ver qué pasaba y que ahora ha vuelto a morir. La presencia de Milei en el acto de Vox, Milei que tras unos pocos meses en el gobierno pues sigue siendo una incógnita. Esa presencia de Milei sobraba. Milei, como venía haciendo Vox desde hace mucho, da una de cal y otra de arena. Por ejemplo, entre otras, de decir que iba a derogar el aborto por completo, pues ahora ya se ha retratado y ha dicho que nunca prometió eso, o al menos no en esos términos. Su revolución interior, aun reconociéndole el valor de haber tomado algunas medidas drásticas más que necesarias y justificadas, todavía no ha dado frutos y está aún por ver si los dará. Pero donde desde luego ha dado bellotas es en política exterior, porque ha vendido o hipotecado la soberanía, la independencia, el honor, la dignidad y la libertad de su nación, así como muchos intereses, a los Estados Unidos y a Israel. Es decir, a quienes dirigen esa conjunción judeo-anglosajona que a su vez dirige el globalismo que nos ahoga y destruye. Milei, sin encomendarse a nadie y sin venir a cuento, ha cedido a los Estados Unidos una parte de su territorio para que ponga una base militar, ojo, militar, ahí es nada, en el sur de la Patagonia, zona de importancia geoestratégica de primera envergadura, cuya neutralidad debía garantizar a Argentina por sí misma, evitando que nadie la ocupe o use, como va a ser el caso. Y ello por múltiples razones. La principal, para que nadie, ni unos de otros, ni otros de esos bloques,
se aprovechen de ella o pudieran perjudicar a terceros. Además, Milei se ha echado por completo en manos de Israel, un país virtual, ficticio, cuya existencia es foco de gravísima inseguridad e inestabilidad en zona tan sensible para todo el mundo por múltiples razones. Un país que lleva, desde su nacimiento, vulnerando el derecho internacional y todas las resoluciones de la ONU que le afectan. Un país que impulsa el acoso a los palestinos, habiéndoles expulsado de lo que en su día se les concedió, y a los que ha confinado en 2 zonas donde además los tiene sometidos a todo tipo de presiones, no dejándoles levantar cabeza. Un país que ha respondido al ya sempiterno ataque terrorista palestino que lo fue, con una acción que, aunque parezca meramente militar, contenida, es en realidad puro y duro terrorismo de Estado. Un país cuyo mandatario está en vías de ser procesado por crímenes de guerra y genocidio. Que los otros, los palestinos, sean como él, como Israel, no les exime de su responsabilidad, sino casi peor aún, porque ellos, los palestinos, no son un Estado, al menos por ahora. Y por mucho que algunos se empeñen en reconocerles como España, lo que es un error, aprovechamos para decirlo, y una estupidez más de nuestro dictador Sánchez, por ser algo inviable, meramente testimonial, que nada va a arreglar, sino todo lo contrario. Pues bien, aunque se les reconociera, Israel es un Estado que no puede, por ser Estado reconocido, aceptado, hacer lo que está haciendo. Para él hay límites, porque con ello se ha igualado a sus enemigos, perdiendo toda razón, si es que alguna vez tuvo alguna. Como los palestinos perdieron la suya desde siempre al reclamar sus derechos solo y exclusivamente mediante el terrorismo y además indiscriminado. Con lo dicho, más con el hecho de que Vox se vuelve a unir a los que apoyan a Zelensky en una guerra injusta provocada por los Estados Unidos y la OTAN, que nunca debió producirse, cuya gestión inicial y desarrollo carga de razones a Rusia, hace que Vox no solo se someta al globalismo que impulsa ambos conflictos, sino que sus dirigentes, y ojo con ellos sus votantes, se hacen corresponsables de los muertos, heridos, crueldades y destrucciones que se vienen produciendo en ambos asuntos, ante los cuales Vox, como España, debería mantener una absoluta neutralidad y abogar solo por su fin negociado, si es que es posible. Digamos conflictos, y no me canso de repetirlo, lo voy a hacer otra vez, la postura de cualquier dirigente y partido español debe ser la más estricta neutralidad, manteniendo a España, que no tiene intereses en ninguno de ellos, al margen. Ahí está nuestro beneficio, nuestro único interés, en todo caso en propugnar negociaciones entre las partes enfrentadas, pero nunca tomar partido por ninguno, pues al hacerlo, como Vox lo hace, lo único que sacamos es ganarnos algún enemigo donde antes no lo teníamos, aparte de gastos, y asumir una responsabilidad moral inaceptable. Asimismo, en el acto de Vox, ahora ya en otro plano, se esbozaron cuáles van a ser las líneas de actuación a partir de ahora en varias materias, todas las cuales suponen, como he dicho al principio, la aceptación e inclusión en el sistema, la sumisión a lo políticamente correcto, habiendo desaparecido de su discurso, del de Vox, aquello que le hizo nacer como esperanza, hoy yo creo que ya frustrada del todo. Entre otras cosas, Vox ya no reclama la desaparición del sistema de comunidades autónomas. Ha renunciado a protestar contra la inmediata amnistía, aduciendo, ha dicho, que está amortizada. No sabemos. Como tampoco sabemos cómo va a explicar cuando Puigdemont
llega a Barcelona en olor de multitudes, que está amortizada la amnistía. Para nada se nombró a la Agenda 2030, cuya abolición debería ser prioritaria. Tampoco la salida de la Unión Europea como de la OTAN de España, o en su vez la renegociación de los términos de nuestra permanencia en ambas. Y no solo no se dijo, sino que se pronunció Vox por lo contrario, es decir, por ampliar la UE. ¿A quién? A Mali, a Kazajstán, y por reforzar la OTAN, lo cual significa acrecentar el dominio de los Estados Unidos sobre Europa. Se volvió, en Viva 24, a cargar contra Rusia en vez de decir que debería ser, de una vez por todas, y con Putin era y es posible, nuestro aliado y socio principal por múltiples motivos, evitando así también su desplazamiento hacia China, a la cual hay que respetar y con la cual hay que llevarse bien, que tampoco es tan difícil, en vez de, como se dijo en el acto de Vox, arremeter contra ella. ¿Para qué hablar de persistir? También se dijo en el cambio climático, que es más falso que las monedas de madera. Para nada se nombró a la tan necesaria batalla cultural y a la derogación de desmemorias injustas e infectas que solo persiguen y consiguen enfrentarnos y excitar pasiones cuyo final no será nada bueno, pero derogarlas, pero sin sustituirlas por leyes de supuesta concordia, como han hecho, que no dejan de ser en el nombre y en su contenido más de lo mismo que aquellas, que las de desmemoria. Por último, y por no alargar, dijeron en Viva 24, lo dijo Vox, que van a defender a los cristianos, lo soltaron así al final, bueno, no se sabe por qué, lo que es una estupidez. Bueno, además yo creo que es un mero postureo de cara a la galería hacia ciertos sectores de votantes. ¿Por qué? Pues que toda vez que ya sabemos que Europa hace tiempo que ha perdido sus raíces cristianas, que además, ojo, solo pueden ser católicas, pues solo los católicos seguimos al Cristo único, verdadero y total. Por lo que no vamos a defender a nadie si antes no nos reconvertimos nosotros. El acto de Vox para mí ha sido clarificador, pero para mal. Venía dando una de cal y varias de arena, pero a partir de ahora ha muerto y está enterrado. No me quiero hacer responsable de los desastres humanos y materiales de la injusta guerra de Ucrania. Tampoco de las crueldades y barbaridades de israelíes y palestinos. Tampoco me quiero someter al globalismo imperante que nos destruye. No creo en cambios climáticos, ni voy a defender a cristianos por ahí, si aquí, al lado mío, veo cómo se pierden aquellos a los que más quiero o aprecio. Que Vox se queden algunas buenas intervenciones de Abascal, Buxadé u otros discursos, no me vale ya. Porque para mí siempre y en todo lo único que cuenta son los hechos. Que las palabras, incluso las bonitas, se las lleva el viento. Y que obras son amores, obras y hechos son amores y no buenas razones. Lo curioso, la vida que da vueltas, es que Vox naciera en Vista Alegre y haya ido a morir en el mismo sitio. Y dicho esto, vamos con el último de los temas a tratar esta semana que he propuesto. Hay tantos, ¿verdad? Pero bueno, hay que sintetizar. 3 turistas españoles muertos en Afganistán. Saltó la noticia. Madre mía, me quedé perplejo. Vaya por delante, eso sí, mi pésame por su fallecimiento, así como a sus familiares por su, sin duda, terrible dolor. Pero dicho esto, vamos a recordarles lo que sucedió, que un grupo de europeos que se paseaban por un mercado de una aldea en Afganistán, estando allí como turistas, de pronto fueron atacados por varias ráfagas de fusil por desconocidos que abrieron fuego contra ellos sin más, causando varios muertos y heridos. Entre los muertos, 3 españoles, una madre y una hija, ambas farmacéuticas de profesión, y un hombre químico de profesión y jubilado. Y ha quedado herida grave
una anciana, repito, una española, una señora de 80 años, integrante de ese grupo de turistas. Bien, ahora yo voy a hacer una serie de preguntas, a ver si alguien me las puede contestar. ¿Qué leches hacían todos estos en Afganistán? ¿Cuál puede ser el atractivo de un país que vive, según nuestros criterios, en la Edad Media, que acaba de pasar una guerra de 20 años en la que nosotros, los occidentales, también los españoles, intentamos cambiarles a tiros su sistema de vida, sus creencias y su cultura, por lo que de luego poco nos deben apreciar? ¿Qué hay en Afganistán que merezca la pena ver? Sobre todo una vez que ya volaron aquellos budas de Bumeyang. En fin, ¿qué clase de turismo se puede hacer en un país mísero, pobre, que además se rige por leyes, usos y costumbres para nosotros tan distintas, tan absurdas y no pocas veces para nosotros inhumanas? Ahora también me voy a preguntar, ¿qué pasa por la cabeza de alguien para elegir Afganistán para viajar y hacer no sé qué leches de turismo? ¿Qué hay en la cabeza de alguien que, siendo además mujer en este caso, quiere ir a un país donde ya en el avión al ir y antes de bajar en Kabul les ponen un gurka de los pies a la cabeza? ¿Qué circula por la mente de una anciana de 80 años para meterse en semejante brega en un lugar donde en caso de necesidad y dada su avanzada edad no va a encontrar ni Dodotis ni una aspirina que llevarse a la boca? Hace poco conocimos también, se acordarán, que una pareja de españoles, matrimonios ellos, en viaje en bicicleta por una apartada y profunda zona de la India, pues claro, fue atrapada por unos facinerosos que se pasaron por la piedra en manada y varias veces a ella, y a él le dieron una somanta de leches y no sabemos si también, porque no lo ha dicho, por detrás. Y bueno, y no se los cargaron porque posiblemente con tanto esfuerzo los agresores debieron quedar exhaustos. A ellos, así como a otros iguales, yo les pregunto, a ver si alguien me contesta, ¿ya han visitado toda España en profundidad? ¿Y Europa? ¿Rusia? ¿Han pateado la América del Norte, es decir, de Estados Unidos, Canadá, Alaska, incluida? ¿Han visitado Islandia, sus auroras boreales? ¿Han visitado Hispanoamérica? En condiciones, claro, porque es verdad que hay allí algunos países que hay que hacerlo con cierta prudencia y ajustándose a ciertas normas. ¿Conocen Egipto, Jordania? ¿Han estado en Pekín o Shanghái? ¿No? Pues todos ellos, todos los que he nombrado antes que Afganistán o África. Y después de ellos tampoco. Lo que más me indigna de estos, como de otros casos parecidos, pues ya ha habido mucho, no es que las cabezas de estas personas no funcionen bien, no, sino que luego sus estupideces, sus irresponsabilidades, su demencia o desvarío, además de ellos, que ellos sabrán y lo suelen pagar más caro, pero es que lo pagamos también nosotros. Porque claro, ocurridos los hechos, enseguida tenemos que emplear medios humanos y materiales para repatriarlos en caja de pino o evacuarlos, heridos o no heridos. A veces, debiendo arriesgar sus vidas los que en tales labores se emplean. Indignante para paliar lo último, porque allá ellos con sus vidas, es urgente que el ministerio que corresponda emita periódicamente y actualice eficazmente una relación de países a los que no se debe viajar bajo ninguna circunstancia. Y sobre la base de esa relación se obligue, eso sí, se obligue a los que aún así lo quieran hacer,
así como a las agencias de viajes que promocionan dicho turismo y que dicen que no hay ningún problema, a firmar un documento por el que primero asuman toda la responsabilidad personalmente de su viaje y de lo que les ocurra. Segundo, eximan de toda responsabilidad al Estado español en cualquier circunstancia. Tercero, renuncien a que el Estado español tenga que repatriarles, bien sea sus cuerpos o evacuarles, heridos o vivos o sanos. Y cuarto, obligarles a contratar un servicio con una aseguradora, si es que la hay, que les garantice esa repatriación o esa evacuación. Y solo así, firmando ese documento, dejarles viajar a esos lugares. Y si aún así lo hicieran, en caso de algún incidente, pues saben que les digo que les den. Asimismo, hacer lo mismo con aquellas zonas de nuestra nación en las que por cualquier circunstancia, por ejemplo, zonas montañosas, los Pirineos suele ser en general, en invierno, playas, etcétera, no sea posible acceder o utilizar bajo la advertencia de que quien contravenga tal clasificación por cuestiones climatológicas o por lo que sea, no será atendido bajo ningún concepto. Todos esos excursionistas que salen a hacer senderismo y de pronto hay que ir a rescatarles. A ver si así las cabecitas se corrigen y la responsabilidad de los propios actos se asumen, porque tiene narices que paguemos los demás de nuestros impuestos, porque lo hacemos, las chaladuras de unos cuantos estúpidos. Joder. Bien, esto ha sido todo. Gracias por seguirnos. Españoles, viva siempre España. Mercants, especialistas en decoración náutica. Una boutique única en su especie. No encontrarás una tienda igual en toda España. Mobiliario, iluminación, confort a bordo, artesanía y moda marinera. En Mercants también encontrará una amplia gama de piezas que aumentan su valor con el paso del tiempo. Nos encontrará en Denia, Alicante, en la calle Diana 48 y en el teléfono 629 69 3309.